Welcome to another Monday of No one gets away with anything. Today with you we are José Rafael Ochoa Neri. Ariana López and Kevin Febres. Increíble. Wow, excelente. Bueno, ¿qué tal? Mira, tenemos hoy a una persona muy especial aquí. Ariana nos va a contar un poquito de quién es nuestro entrevistado del día de hoy. Bueno, yo les voy a hacer una introducción emocional porque lo otro lo explicas tú después, no me importa. Yo conocí a Kevin mi primer año de universidad, ¿verdad? Que yo hice mi debate training, ¿verdad? Entonces yo, mi primer speech, no sé qué, y Kevin me dice, ¿dónde eres tú? Y yo, Venezuela. Y yo, ¡claro! Aparte, me imagino demasiado, ¿dónde eres tú? Pero es que era todo en inglés, o sea, que ninguno sabía porque no teníamos acento. Era todo en inglés y no... O sea, como que podemos suponer, pero no sé, en ese momento fue como que ves, ya uno está predispuesto a que su gente es su gente. Y bueno, a partir de ahí como que yo dije, o sea, tengo uno de los míos en lo que me gusta y seguimos siendo, o sea, bueno, Kevin es el faculty de Moon, del IE, ¿verdad? Y bueno, yo estaba en varios proyectos con respecto al el modelo del IE, lo que sea. Y bueno, he visto cómo ha hecho que el proyecto crezca bastante, cosa que para mí es de admirar, porque siento que todo el tema en Venezuela es de admirar, entonces si lo replicas 100%. afuera es más aún de admirar. Y por eso le dije a José como que, bro, tenemos que entrevistar a Kevin. Sí, cuando hicimos la lista de quienes íbamos a entrevistar, le hicimos hace muchísimo tiempo. A contarse, le hicimos hace más o menos 6 meses. Sí, bueno. El primer nombre que puso Ariana fue el tuyo. Y es como que finalmente logramos hacer la entrevista. Sí. Fantástico. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿quién eres tú? Cuéntanos un poco de tu vida. Voy a hacer aquí la charla del perfil de LinkedIn. Me leí tu perfil de LinkedIn. No, Está antes súper de que cool. llegaras, le dije a José, siéntate que te lo voy a leer. Está súper bien. Me gustó. No, mira, yo soy una persona que le gusta la política desde que tiene 14 años, que desde que tengo uso de razón me ha interesado este tema, que me ha interesado mucho el debate, que tuve la oportunidad de hacer también Moon cuando estaba en bachillerato, y que he tratado de ir combinando las dos cosas y haciendo viable trabajar de las dos cosas hasta ahora. Yo comencé en política universitaria apenas entré a la universidad, a la Carabobo. Y estuve mis primeros años haciendo política universitaria en la Carabobo en un ambiente muy complicado, muy hostil, porque la Universidad de Carabobo, aparte del problema que ya implicaba enfrentarse al chavismo desde la universidad, pues tenía su propia lógica de grupos armados internos para control del poder interno, que era la llamada capucha, y también era una cosa con la que tenías que lidiar como dirigente estudiantil. Wow. O sea, no solo tenías que enfrentarte al chavismo, sino también a este cuerpo casi paramilitar que mantenía el control en la universidad. Entonces era un escenario muy complejo estar en política en Venezuela en esa época. Es un subirle un nivelcito al playing the politics. O sea, sí, no, es arriesgar tu vida a diario. Yo no diría que a diario, porque yo creo que en Venezuela hubo gente que arriesgó mucho más su vida que yo. Pero es verdad que hubo unas elecciones en la Carabobo donde hubo muchísima tensión y hubo tiros y hubo muertos, y es verdad que la experiencia universitaria en Venezuela era difícil, o sea, tenías que normalizar ese tipo de cosas. Claro. Y era complicado porque, es verdad, ese fue el único día que sí temí por mi vida. Porque es verdad que veías tiros volando por todos lados. O sea, parecía un campo de batalla, 3 facultades de la universidad que están muy cerca la una de la otra y francotiradores desde ambos lados. Era complicado. Claro. Ese día sí dije... no sé si voy a salir vivo de aquí. Se complicó la cosa. Me encanta que nosotros hacemos entrevistas y siempre tratamos de empezar light y terminamos en el tema más trancado posible a los primeros 5 segundos. Me encanta, en verdad. Me da full fan. ¿Y qué haces ahora en España? O sea, evidentemente bueno, me gradué, me vine a España a hacer un máster. Me volví a Venezuela un par de años. Y cuando las guarimbas de 2014, las cosas se comenzaron a complicar. Y dije, me vuelvo a España porque quería estudiar un máster en comunicación política. Me vine y cuando terminé el máster me ofrecieron quedarme dando clases en la universidad, en la Camilo José Cela. Entonces estuve un año ahí dando clases, me encargué también del proyecto Moon en la Camilo, y después me surgió la oportunidad de trabajar por la Federación de Taxis Españoles como consultor político, porque tenían el problema de Uber y Cabify. Wow. Y entonces me tocó estar en el centro del asunto durante un tiempo, en el equipo de lobby, de gestión de crisis, y bueno, fue un trabajo muy interesante. Es verdad que esto es una asociación patronal, aunque funciona mucho como un sindicato, y es muy complejo hacer que las cosas funcionen en un organismo de ese tipo. Qué interesante. O sea, te pregunto, o sea, eso es como... Es que lo que me imagino es una persona que está así como debuta en la primera división. O sea... Sí, esto era primera división, Claro. porque es verdad que los taxistas aún hoy tienen un poder para paralizar el país enorme. Es súper Sí. enorme. Si se van. Es verdad que el último gran paro no salió a su favor,
por muchas razones, y es verdad que no han vuelto a parar porque le salió muy mal esa jugada. Pero durante un par de años los taxistas estuvieron en el centro de la agenda política española. Yo tuve la oportunidad de estar ahí porque trataron de ejercer todo su poder para evitar que entraran Uber y Cabify y todos estos sistemas de transporte alternativo. Ajá, y cuál es, bueno, ya que entramos en el tema, ¿cuál es tu intake en la situación? O sea, bueno, tienes Uber, tienes Cabify, tienes los taxis. ¿Cómo se manejó? Bueno, el problema está en que los taxistas, para tener un taxi en España, en ese momento, y hoy en día sigue siendo muy caro. O sea, el coste de una licencia puede estar por encima de 130.000 euros. O sea, la gente lo que hace es que hipoteca la casa de sus padres o hipoteca su casa y paga la licencia como si fuera una hipoteca. Imagínate. O sea, y con eso, el día que se retiran, se jubilan, no han cotizado mucho, por lo cual no tienen una jubilación muy alta, y lo que hacen es que su jubilación es vender su licencia de taxi. Entonces es verdad que cuando entran estos actores que rebajan el precio de las licencias dramáticamente, pues ahí no solo tienes un problema de ingresos diarios, sino de tu plan de vida de jubilación. Entonces, ahí había un problema social. Sí, es el equivalente que se caiga el mercado. Claro, es equivalente, sí, porque piensa que una licencia... O sea, el Uber Uber y Cabify aprovecharon un vacío legal o una oportunidad legal. Las licencias VTC en España en su momento estuvieron pensadas para transporte de lujo. O sea, por ejemplo, los grandes hoteles, etcétera. En Caracas también, por ejemplo, había eso. Si tú ibas al Intercontinental y tenías un coche negro esperándote fuera para hacer tu taxi en Caracas. Pues aquí funcionaba más o menos igual. Y ese permiso era un permiso de alquiler de vehículos con conductor. O sea, tú alquilabas el vehículo y el chofer. Y ese permiso se concedía para este mercado. ¿Qué ocurrió? Que Uber y Cabify aprovecharon una legislación europea para decir, bueno, este mismo permiso lo vamos a usar, pero para transporte de Uber, de esta nueva modalidad. Porque en España lo que no se permitió es la modalidad estadounidense. Que yo bajo mi aplicación, me inscribo y ya soy automáticamente un taxi. Pues en España eso no estaba permitido, pero la vía que se encontró para hacerlo legalmente con un cierto nivel de regulación fue la licencia VTC. Y claro, ese permiso costaba nada. O sea, era simplemente tramitar una licencia ante el organismo competente. Y claro, en el mercado secundario comenzó a revalorizarse, pero se revalorizó a 35.000 euros, pero de 150.000 a 35.000 había mucha brecha para que se hundieran los precios del taxi. Y después estaba una corporación que tiene un departamento de marketing, que tiene un departamento de recursos humanos centralizado y que le puede decir a su gente, te vas a uniformar, le vas a dar agua a los clientes, este es el código de conducta, etcétera, etcétera. Y el taxista es dueño de su taxi. Entonces, hasta el tema de, por ejemplo, de llevar uniformes era un tema polémico, que no querían aceptar. O sea, ellos rechazaban de base ir de traje y corbata como iba la gente de Uber. Eso no lo admitían porque lo veían como denigrante. Claro que estás metiéndote con mis derechos como propietario de mi propio vehículo. O sea, aquí la mentalidad del taxista es una mentalidad de dueño de su negocio. Claro. Que es muy diferente, por ejemplo, en Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica es generalmente agencia de taxis. Entonces el dueño de la agencia es tal cual el cuento capitalista. El dueño de la agencia y los que trabajan por él. Claro. En cambio en el taxi cada quien... Primero porque además el taxista está acostumbrado muy americano en Nueva York. Eso lo he visto en Nueva York. Pero incluso aquí yo diría que un taxista vive mucho mejor que un taxista de Nueva York. O sea, aquí un taxista es una persona que tiene un buen ingreso y vive bien. Por definición. O sea, no son personas precarizadas ni nada que ver. Es verdad que la amenaza, la llegada de Uber y Cabify cambió esa situación dramáticamente e hizo que, por ejemplo, el colectivo taxista, que era visto por la sociedad, en los estereotipos clásicos sociales, como un colectivo más de derecha, más conservador, tal, se abonó a posturas más de izquierda porque vio que tenía que luchar por su supervivencia. Interesante. Que me siento las placas tectónicas sociales moviéndose mientras hablo contigo. Pues. Y ahora, ¿cuál es tipo, hoy en día... ¿Cómo manejan? ¿Hay un límite para Uber, para Cabify? Pues mira, es una competencia estatal. Y el ministro Ábalos, que era muy inteligente, no lo suficiente porque lo han echado por andar de amigo con Delcy. Pero el ministro Ábalos lo que dijo fue, yo voy a pasarle esta patata caliente a las autonomías, a las comunidades autónomas. Entonces se hizo una ley en la que la competencia de determinar la legislación específica que iba a afectar a los VTC se pasó a nivel autonómico. Entonces, los taxistas, en vez de quejarse todos contra el gobierno de España, ahora tienen que ir contra cada comunidad autónoma. Y cada comunidad autónoma lo ha regulado como ha considerado. En el caso de Madrid hubo una huelga muy grande justo antes de la pandemia. Esa huelga fue un fracaso porque los taxistas no calcularon bien su margen de negociación
Y es verdad que desde la Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid, pues se apostó por dejar que la huelga simplemente se agotara, porque hacer una huelga patronal implica que no tienes ningún ingreso. Claro. O sea, no es lo mismo que hacer una huelga de trabajadores donde, bueno, tienes algún ingreso asegurado. Una patronal no ingresan en todos los días que estén de huelga y hay un momento que se vuelve insostenible. Claro. Entonces es verdad que después de esa batalla, madre de todas las batallas de Madrid, la situación se ha calmado. O sea, ya han tenido que aceptar cierto nivel de convivencia. De por sí, si tú abres la aplicación de Uber hoy en día, tú puedes conseguir taxis en Uber. Sí. Porque un grupo de taxistas, Uber les dijo, vente conmigo y yo usa mi aplicación, pero tú cobras como taxi. Sí. Igual que me he dado cuenta, por lo menos como usuario, que hay una cantidad de servicios que ahora son más caros de lo que eran antes y te sale mucho mejor pedirte un taxi. Sí. Mira, yo hoy uso un taxi, por ejemplo, y me salía más barato el taxi en la aplicación de Uber. Me salía más barato el taxi que el Uber. Wow. Bueno, y entonces trabajaste para el patronaje de los taxistas. Sí, para el patronaje de los taxistas y de ahí me fui a Ciudadanos. Ok, wow. En el momento de auge de Ciudadanos. O sea que también el ojo de la tormenta política sí, en su momento. Me tocó el ojo de la tormenta. Es verdad que cuando en esa etapa trabajaba como consultor y trabajaba por encargo, o sea, por proyectos. Entonces es verdad que yo estaba en un sector donde no estaba en el ojo del huracán. Estaba en Latinoamérica, en la campaña del voto rogado, en temas más de formación. Y después, cuando yo llegué al ayuntamiento, pues Ciudadanos comenzó su declive. Entonces, ahí tampoco nos tocó. Nos tocó ser relevantes porque en el ayuntamiento no hay mayoría absoluta de ningún partido. Gobierna el Partido Popular y necesita apoyarse en nosotros o en Vox. Entonces, eso nos ha permitido tener relevancia estos 4 años. Pero es verdad que no tenemos las que aspirábamos a tener. O sea, ¿Y sigues trabajando para Ciudadanos? Sigo trabajando en el ayuntamiento para el Grupo Municipal de Ciudadanos, sí. Que bueno, técnicamente sigo trabajando, pero ayer, por ejemplo, fue el último pleno de este mandato. O sea que ya no tengo más plenos. Claro. Ya ahorita falta que vengan no, vienen ya las elecciones y ya. O sea, ya la mayor parte de mi trabajo, por no decir todo, ha concluido ya. Ok, y esto es una pregunta un poco más... Creo que es un poco más difícil. ¿Qué sientes que pasó con Ciudadanos a nivel España? Yo siempre he dicho que Ciudadanos era un partido... Era como una de estas bolas de discotecas de los 70. Que tenía muchos espejitos. Sí. Y que cada quien podía ver reflejado lo que quería. O sea, si yo era una persona que quería ser muy duro con el nacionalismo catalán, veía el espejito y veía lo que yo quería. Si yo era una persona que estaba muy concienciado con los derechos LGTBI, también tenía mi espejito y veía tal. Si yo era una persona que me consideraba socialdemócrata, pero estaba insatisfecho con el PSOE, pues también tenía mi espejito del que reflejarme. Entonces, el problema está que cuando hubo la posibilidad de que la razón de ser de Ciudadanos se concretara, que era ser un partido de centro que evitara que España fuera gobernada con ayuda de los nacionalismos, con ayuda del nacionalismo catalán o el nacionalismo vasco. Esa es la razón por la que Ciudadanos dijo nacer. Y en el momento en que esa posibilidad se vio concretada, cuando Ciudadanos y el PSOE sumaban 180 diputados en el Congreso de los Diputados y Ciudadanos dijo no, pues esa bola estalló, se rompió. Claro. Porque ya nadie... Si yo era una persona que estaba en contra del nacionalismo catalán, pues Vox me ofrecía más cosas. Claro. Si yo era una persona que era socialdemócrata, estaba desencantada con el PSOE, pues había visto que Ciudadanos nunca va a pactar con el PSOE y tampoco quiero castigar al PSOE. Y si yo era un votante conservador más tradicional, aunque más joven, pues mira, prefiero volver al PP, que tiene más opciones de gobernar, que con un partido que ha tenido la posibilidad de gobernar España y ha renunciado a ella. Sí, se les cerró el hueco que tenían en el mercado, básicamente. Se les cerró el hueco. Bueno, porque también es verdad que Ciudadanos es un partido que no tenía suficiente... O sea, la política es un trabajo de experiencia. Y la experiencia cuenta un montón, porque es una profesión. Sí. La gente cree que esto es que se mete la gente un día y yo soy médico y mañana soy político. No, la política es una profesión y como profesión requiere un nivel de conocimiento. No de temas técnicos. O sea, un ministro de Sanidad tiene que saber de sanidad, pero también tiene que saber de política. O sea, tiene que saber cómo manejar un equipo y cómo controlar una situación política. Y es verdad que Ciudadanos no tenía unos cuadros con mucha formación política. O sea, la minoría tenía formación política y además tiene otra característica. Nadie en Ciudadanos nunca había luchado por el poder interno. O sea, si tú estudias todos los candidatos de Ciudadanos, todos fueron nombrados a dedos porque el partido creció muy rápido. Y no hubo tiempo para que la gente se peleara por los cargos como ha pasado toda la vida en el PSOE y en el PP.
Y que ciertamente lleva un refinamiento político importante. Es decir, el hecho de que Isabel Díaz Ayuso sea es la alcalde, ¿no? Es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es a mérito. O sea, ella se ha tenido que dar a saber en el partido. El PP de Madrid es un partido complicadísimo. Complicadísimo. Y sobrevivir en el PP de Madrid es muy difícil. En cambio, en Ciudadanos no había eso. Exacto. O sea, no existía... bueno, ¿y quién fue? No me acuerdo cómo se llamaba, bro. El que fue el presidente del PP de Ciudadanos. Albert Rivera. Albert Rivera desapareció de la política directamente. Bueno, Albert yo creo que hizo algo que no es tan común en España, que es asumir sus responsabilidades de un fracaso político. Y él asumió sus responsabilidades y se fue. Y a mí eso me parece admirable. Porque él, esa derrota electoral fue su responsabilidad y él la asumió y se fue. Es verdad que eso dejó al partido un poco huérfano. Y eso también le hizo daño al partido, porque Albert había sido como el gran inspirador del partido. Que si hubiesen tenido una competencia interna, probablemente no hubiese sido el caso. Bueno, probablemente Albert, si tú piensas en todo lo que ha pasado después y en lo que había antes, Albert probablemente era el mejor político de Ciudadanos y visto lo que ha pasado los 4 años después, lo seguiría siendo hoy en día. Sí. O sea, que él específicamente no habría tenido mucha competencia interna. El problema está arriba abajo. O sea, todos los demás cuadros no había mucha competencia, pero porque el partido era nuevo. Sí, sí. O sea, era un partido nuevo que venía para cambiar muchas cosas y que tuvo que sumar a mucha gente que venía de fuera de la política y que en ese momento en España era visto como algo muy positivo. Ok. Ahora te quiero hacer una pregunta que me interesa muchísimo. Yo estudié en una universidad pública en España y a mí me ha tocado educarme un poco sobre la política en España. Yo llegué, la primera vez que vine a España fue el periodo más largo de elecciones en España. Fue cuando tuvieron prácticamente 2 años de elecciones casi seguidos. Entonces, en verdad me empapé mucho. Aparte entre ver a Madrid en esa época y ver a la política española, como que era entretenido. Había algo que ver en la tele. Y básicamente yo entendí y sentí una política muy distinta. Era palpablemente distinto a cómo era la política, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica en general. A mí me da mucha curiosidad la política de Latinoamérica y la sentía como materialmente distinta. Entonces te quería preguntar desde tu perspectiva, ¿en qué diferencia la política latinoamericana y la española? Bueno, la principal diferencia es la ideología. O sea, en Europa la política, sea derecha o de izquierda, es una política con mucha ideología. O sea, hay una carga ideológica detrás de los grandes partidos importantísima. Y en Latinoamérica la mayoría de los partidos, por no decir todos, son movimientos electorales. Salvo algunas excepciones. Quizás, mira, más en Argentina, donde la ideología está un poco más clara. Pero en Venezuela, en México, en Ecuador, en Perú, tú ves que los partidos tradicionales hace rato que implosionaron. Y lo que hay son movimientos electorales. O sea, los grandes partidos de Latinoamérica. El APRA en Perú, Acción Democrática en Venezuela, el PRI en México, pues son partidos que ya prácticamente no existen. Sí. Y entonces lo que han sido sustituidos por movimientos electorales cuyo fin es que un candidato específico alcance el poder y que lo retenga. Pero no hay un basamento ideológico muy fortalecido. Puedes encontrar un candidato muy de izquierda, como en su momento fue el presidente Correa de Ecuador, que estaba en contra del aborto. Entonces en Europa sería inconcebible. Sí, también. Pero en Ecuador era muy viable porque, bueno, al final la línea entre la izquierda y la derecha en Latinoamérica es menos visible. Y tienes, bueno, o sea, con este tema de que se escucha, la gente que superficialmente se dice que en Latinoamérica está volviendo a la izquierda. ¿Qué tan verdad sientes tú que es ese statement? Latinoamérica lo que tiene es una crisis económica enorme desde hace 10 años, desde el fin del boom de las commodities, después del principio de la década de 2010, y eso lo que implica es que todos los gobiernos que tengan el poder lo van a perder hasta que no solucionen este problema, sean de derecha o sean de izquierda. O sea, hubo una ola de izquierda, le siguió una ola de derecha, y ahora aparece otra vez una ola de izquierda, pero en realidad es porque ninguno de esos gobiernos ha podido resolver el problema central de la cuestión, que es que Latinoamérica tiene un problema de crecimiento económico muy profundo. Y los que han tenido las oportunidades de resolverlos tampoco se han prestado para. O sea, Chile en algún momento tuvo oportunidades de capaz resolver el problema. No es como los que estaban más alineados y cayeron rápido. Bueno, pero Chile es un país que dentro de todo a nivel latinoamericano tiene una economía bastante sólida. Sí. O sea, es un país en Latinoamérica muy avanzado con Uruguay, probablemente los más avanzados con Uruguay y Costa Rica. Entonces, al final Chile es un país donde hay una política más ideológica, más parecida a la europea. Sí, sí. ¿Y sientes que ese problema económico se puede resolver por país o es algo que se tiene que resolver como región? Lo que pasa es que como región no hay mecanismos de integración regionales más allá de Mercosur que sean verdaderamente fuertes. La CAN también tuvo su momento histórico de integración, pero es verdad que
es un problema de muchas veces en Latinoamérica sigue siendo un problema de políticas nacionales. Y es verdad que no se ha encontrado una forma de superar una crisis coyuntural. O sea, Latinoamérica es un continente que exporta muchos commodities. Y si los commodities no tienen precios altos, pues hay problemas. Entonces, la política de industrialización de los años 60-70, sustitución de importaciones, fracasó. Claro. Y después no ha habido una política industrial que la sustituya. Entonces, en Latinoamérica hay un problema de falta de política industrial. Sí, no, y aparte, yo creo que más allá de falta de una solución, es falta de cultura, economic literacy. Entonces, como no tienes un nivel básico de conocimiento económico, es muy difícil que como país y como Estado llegues a tener una solución que sea aplicable. Porque esa es la otra. Si tus estados no tienen si no tienes un lado ideológico, que podrías argumentar a favor o en contra de lo ideológico, pero lo que no puedes argumentar es a favor de políticos que no estén sujetos simplemente a el hecho de necesito ganar las próximas elecciones. O sea, no te permite ver más allá de los próximos 2, 3, 4 años. Claro, pero es que... Perdón, Kevin. O sea, tú en Latinoamérica tienes eso también en el individuo. O sea, tú tienes un gran bloque de gente que no puede pensar en el mañana o en el mes que viene. Sí. O sea, tu pirámide de Maslow está bastante reducida a tus short-term needs. Entonces, si alguien te ofrece, ok, tienes que sacrificar tu hoy para el año que viene, no, gracias. O sea, tipo... Tú estás acostumbrado a pensar en el día a día. Y eso, por ejemplo, en Venezuela siento que la mayor parte de la gente piensa así. O sea, a mí como de ahí se ven 10 años, no es, o sea, mi preocupación de hoy. 10-year plan, no tengo ni idea. Al 10-year plan se le puedes preguntar a alguien que esté en bachillerato que tenga planes de irse del país. Entonces, bueno, tengo un 10-year plan porque no voy a estar acá. Pero... Vamos, lo admiro porque tampoco... tengo muy claro el 10-year plan. Si te vas del país, tampoco está muy claro. Exacto. Sí. Entonces, es como the rough politics del long-term plan son muy difíciles de vender en Latinoamérica, me parece. Pero hasta en Europa, si tú te pones a ver la política moderna, es una política inmediatista. O sea, aquí también todo el mundo está pensando en las elecciones. En España, en Alemania, en Estados Unidos. O sea, la política de pensar en las elecciones es una cosa muy política. El problema está, yo creo, en Latinoamérica. Hay una falta de instituciones. Más que una falta de conocimiento económico, hay una falta de instituciones que regulen las cosas y que permitan que la sociedad prospere. O sea, si tú te pones a ver el Estados Unidos del siglo XIX, que creció un montón, pues no era un país especialmente ilustrado. Y los presidentes tampoco fueron... O sea, hubo alguno que otro, pero han tenido presidentes más figura ahora de los que tuvo antes. Sí, pero era una sociedad que tenía como una visión muy expansionista y que había un cierto nivel de institucionalidad que permitía el desarrollo. Entonces, o sea, el nivel de institucionalidad es importante para el crecimiento de un país. Yo diría que el nivel de educación es también muy importante, pero no siempre es un prerequisito. O sea, China no salió de la pobreza porque educó un montón de gente. Salió de la pobreza porque le dio trabajo a un montón de gente durante un montón de décadas. Entonces, ¿cuántos cientos de millones de personas han salido de la pobreza en China por una política económica acertada? Más que porque fueran a la escuela. Ahora están escuadrizados. Ahora hay una educación súper competente en China. Las élites chinas luchan muchísimo por estar al nivel de las élites occidentales. Pero es verdad que eso no era así en los años 80, cuando el país comenzó a despegar. Claro. ¿Y qué políticas hacen falta en Latinoamérica entonces? O sea, ¿qué replicarías, por ejemplo, de China en Latinoamérica para que logremos algo parecido? Bueno, el modelo de partido único de China, pues, tiene su ventaja para los chinos, pero es verdad que yo no sé si es exportable a Latinoamérica y si es deseable tampoco. No. Lo decían el otro día, un gobierno autoritario no puede hacer todo, pero sí puede hacer una cosa. O sea, si se pone una meta, un gobierno autoritario tiende a tener el poder para hacerlo. Entonces, si quieres darle trabajo a tu población... Sí, pero China es hasta la excepción de la regla. O sea, el hecho de ser autoritario no garantiza que seas efectivo. China ha sido autoritario y efectivo, pero no... Una cosa no va con la otra necesariamente. O sea, puede ser autoritario y profundamente ineficiente. Para muestra un botón. Pero en el caso chino ha coincidido que han sido autoritarios y han sido eficientes. Ha sido un Estado que ha tenido una propuesta, un plan de Estado y se ha ejecutado. Pero no tiene por qué ser así. O sea, no es que China está así desarrollada gracias a que es un país hiperautoritario. Claro. O sea, es un factor, pero no es necesariamente determinante. Es un factor, pero no es necesario que exista ese factor para que haya el desarrollo chino. Entonces, ¿qué le hace falta a Latinoamérica? Porque siempre se ha dicho Latinoamérica de recursos, de cosas, etcétera, que ha tenido políticos ilustres, que ha tenido autores, que ha tenido medicina increíble, que ha tenido avances, etcétera. ¿Qué le falta? A Latinoamérica le faltan instituciones y le faltan unas élites más comprometidas con sus países. O sea, Latinoamérica tiene un problema de élites y es un problema de compromiso de esas élites con un proyecto de país.
Sí, disculpa, es que me estoy riendo, pero porque en verdad es lo que todos nos han dicho toda la vida, ¿sabes? O sea, se siente como cuando no sé, estás en clase, yo en mi pasada estaba en clase de fútbol, ay, profe, no sé cómo chutar, es que no estás poniendo el pie de apoyo bien. Es como que, pero no, tiene que ser otra cosa. No, es esto, está súper claro que es esto, pero no le hemos visto la cara en los últimos 40 años. Sí, pero es verdad, yo recuerdo, no me acuerdo de quién era la frase, pero que decía que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que los políticos en Venezuela antes aspiraban a París y ahora solo aspiran a Orlando. Entonces, como una definición del problema de élites que es generalizado en Latinoamérica. O sea, de unas élites que se educaron en la Europa de posguerra, en los años 50-60, a unas élites cuya principal aspiración sigue siendo Estados Unidos como norte. Y es verdad que el hecho de que Estados Unidos tenga una crisis política y cultural enorme no contribuye. Claro. Porque muchas veces las élites políticas latinoamericanas importan temas de la política estadounidense a la política latinoamericana que no tienen nada que ver con la realidad latinoamericana. Sí. Nada que ver. Por ejemplo, el mensaje que es el liberal, muy económico liberal, pues es un mensaje que resuena en Estados Unidos porque el tejido empresarial en Estados Unidos es enorme. Y el tejido de pequeñas empresas es infinito. Pero en países donde no hay casi empresas, el mensaje liberal es mucho más difícil de vender porque es más complejo de implementar. Yo no creo mucho en absolutismos y mucho menos en efectos dominó como soluciones a las cosas. Yo creo que hay efectos dominó en la historia y se ve y hay cosas que llevan a otras, pero generalmente es un factor y una tormenta de cosas que suceden para que las cosas mejoren o empeoren. Yo muchas veces hablo con mi padre de deuda social. En Latinoamérica tenemos una deuda social. En Europa, una de las razones por la que Europa es el país que es y wow, el país. Y España es el país que es porque tú a veces caminas en la calle y tú te das cuenta de que hay una deuda social relativamente pagada. Tú vas a un parque y tú puedes dejar a tu niño en el parque y no va a pasar nada y tú puedes llevar a tu niño a clase de pádel o a clase de natación y te puedes ir y cuando regreses tu niño va a estar ahí. Hay una deuda social que está relativamente pagada y en Latinoamérica eso no es el caso. Una de las cosas que se le denota mucho a Latinoamérica es la desigualdad que hay en Latinoamérica, que es evidente. Para ponerte el caso del país que está mejor económicamente en Latinoamérica, uno de ellos, Chile. Chile está controlado por 6 familias y tiene una élite súper marcada y tiene un nivel de desigualdad que para estándares de oeste es muy grande. ¿Okay? Capaz para los estándares latinoamericanos esté relativamente bien. Entonces, ¿qué instituciones y cómo crearlas? Que capaz suena como la pregunta más difícil del mundo porque todo y ya. Pero creo que es una pregunta importante. Yo diría que es complejo porque primero cada sistema institucional de cada país depende un poco del momento político que hay. Es verdad que las instituciones han aguantado por lo menos a sostener la democracia en Brasil, en Argentina, donde se ha visto más en peligro últimamente. Pero es verdad que la democracia sigue sin ser garantía de desarrollo. Entonces, ¿cómo volver a la democracia también? Que la gente diga, bueno, con esto me puedo desarrollar. Es complicado porque Latinoamérica se ha encontrado en un mundo, en Estados Unidos cada vez más enfocado en Asia, en un continente asiático que tiene una mano de obra mucho más barata que Latinoamérica y que puede ser, y que se ha convertido en la factoría del mundo. Y Latinoamérica, que antes funcionaba así para Estados Unidos, hasta cierto punto para Europa, de repente también ha perdido eso. Entonces, hay una realidad económica que es muy difícil de cambiar porque viene de muchas décadas y hay que ver cómo se puede hacer para que los continentes retomen, el continente retome la senda del crecimiento, pero de acuerdo a las instituciones. O sea que lo que ha fracasado en Latinoamérica, tanto gobiernos de derecha como de izquierda, han fracasado en la última década porque no han logrado resolver el tema de la economía. O sea, de cómo hacer que el continente crezca otra vez como crecía en los 70, en los 60. Sí. Bueno, también viene esa diversificación que tiene una competencia importante ahora. O sea, porque idealmente si fuésemos como potencia tecnológica, o sea, si nosotros tuviésemos la capacidad de invertir en research and development, creo que tendríamos algo que pintar, pero ahorita no sé. O sea, por ejemplo, en Venezuela, ¿sabes? Tipo cliché, la industria del turismo es algo que evidentemente puedes explotar. ¿Qué más puedes explotar? No, pero en Venezuela nunca hubo ocasión de explotar la industria del turismo porque siempre tuvimos una industria mucho más apetecible que era el petróleo. Claro, y ese es el problema. O sea, nosotros nos lo pusieron en bandejita de plata, we took it and we left. Sí. También es verdad que en Venezuela ha sido un estado que históricamente, gracias al dinero del petróleo, trató de distribuir. Okay. O sea, no es un caso tan dramático como otras élites latinoamericanas, como la mexicana, la peruana, donde sí para países muy grandes la élite era muy pequeña y en ciertos casos extractiva.
En Venezuela hubo un esfuerzo por repartir. Lo que pasa es que en Venezuela todo se solucionaba con dinero. Y cuando se acabó el dinero, pues se acabaron las soluciones. Entonces Venezuela entró en crisis no porque no intentara repartir, que se intentaba, sino porque más bien se gastaba de más y se construyó una cultura de mucho gasto del Estado en cosas en las que el Estado no debería gastar dinero. Sí, bueno, lo hablamos la otra vez. O sea, PDVSA fue en su principio, en su nacimiento, fue una institución que lo que buscaba era tener una empresa pública que se comportara como una privada para darle dinero público a la gente. Sí, o sea, es una empresa que se copió después, es un modelo que se copia después en los países nórdicos a mucho éxito. Que nosotros no pudimos seguir replicando ese éxito. Bueno, hay otras razones, otras cosas que llevaron a eso, pero no sé, yo me leí o me estoy leyendo Why Nations Fail. Entonces, este tema de instituciones, evidentemente, lo entiendo. Y entonces, no sé si es que como no me he terminado de leer el libro, capaz estoy haciendo una pregunta, me estoy haciendo auto-spoiler. Pero hay un tema de, yo, José Rafael Ochoa Neri, vamos a considerarme parte de la élite venezolana, que podrías decir que sí, podrías decir que no. Estoy viviendo en Europa, me estoy educando. Quiero volver a Venezuela y tener un compromiso más importante con mi país. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué granito de arena puedo entregar? ¿Qué institución puedo crear? ¿Cómo puedo...? O sea, esa es la cosa de lo que estábamos diciendo ahorita, el plan de 10 años. O sea, ¿cómo tú, viviendo las realidades que vivimos nosotros? O sea, tú has hecho ciertamente muchas cosas, porque una de las cosas que vamos a hablar ahora, yo siento que el modelo de Naciones Unidas capaz no es una institución como tal. O sea, creo que tiene un valor social importante y creo que tiene un entrenamiento importante que te lleva a ser una persona mucho más competente y tiene un punch social, pero no llega a ser una institución. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? O sea, no sé, tienes más experiencia que yo. ¿Qué harías tú? La mejor forma, la vía más expresa para cambiar la sociedad es involucrarse en política. O sea, puedes hacer asociaciones civiles, puedes hacer un montón de cosas, puedes hacer MUN, pero la vía para canalizar y para transformar una sociedad es la política. Entonces, ¿qué quieres? Si quieres cambiar Venezuela, tienes que meterte en política. Claro. O sea, aunque la política venezolana sea muy compleja. Sí. Y tienes que meterte en política para convencer al resto de la élite venezolana de que hay que tener un proyecto de país en el que quepa todo el mundo. Es verdad que ahora mismo en Venezuela conviven dos élites. La antigua élite económica y social, que está en decadencia, y la nueva élite que ha creado el chavismo. Y son dos élites que siguen estando de espaldas la una de la otra, aunque compartan el estatus de élite. Y que no necesariamente están de acuerdo en nada. Y que no significa que no estén de acuerdo en nada. Y estoy en desacuerdo contigo. Capaz están de acuerdo en algunas cosas, porque si tú acabas de venir de Venezuela hace 2 semanas, si hay una realidad vivible en Venezuela en este momento, es porque algo en lo que esas dos élites están de acuerdo. Sí. Si no, estaríamos cayéndonos a bombas y a escudazos en la calle, y no es el caso. O sea, bueno, la cosa con la que estás de acuerdo es como que si puedes generar cierto tipo de bienestar del cual ambas élites se van a beneficiar, de alguna forma u otra lo van a feed. Y por eso tienes las brechas que tienes. O sea, tienes a las Mercedes y Petare. Es que esto es lo clásico, es tipo el ejemplo clásico, pero es verdad. O sea, las Mercedes se está desarrollando a un paso que tú dices no tiene sentido. Pero los que comen en las Mercedes no son los mismos que comían en las Mercedes en el año 2000 y en el año 90. O sea, hay algunos de ellos todavía están ahí, pero también hay unas nuevas élites, insisto, que no sé. Yo creo que hay cierta aspiración en parte de las élites chavistas de un reconocimiento por parte de las élites antiguas. O sea, sigue estando ahí esa cierta aspiración acéptame como parte de los acéptame tuyos. como parte del club, sí. Y es verdad que la otra élite ha sido inflexible a pesar de todo lo que ha pasado en Venezuela en estos 20 años. ¿Es la solución? Pues mira, hay que encontrar una forma de convivencia, porque en Venezuela hay que convivir. O sea, en Venezuela es un país donde el chavismo tiene todas las clavijas del poder, todas. O sea, todo el poder lo tiene el chavismo en todas las formas como tú puedas interpretar el poder. Salvo quizás algún sector del poder económico que todavía está medio en manos de algunas élites, pero un sector minoritario. Entonces, ¿cómo hacer para que o sea, el chavismo, cuando era protochavismo, infiltró las instituciones venezolanas y también las élites venezolanas, y lo hizo aceptando las reglas de la democracia venezolana de la Cuarta República. Y así llegó al poder. O sea, llegó al poder desde dentro. No es que... O sea, es verdad que Chávez intentó un golpe de Estado en el 92, pero no funcionó. Sí, entonces, incluso intentó hacer trampa, no pudo, y entró por las reglas y dijo, bueno, no sabía que podía entrar por la puerta grande. Le fue mejor y todo. Sí. Pero la oposición en 20 años nunca ha tratado de jugar a eso. O sea, la oposición
nunca ha entendido que dejó de ser el poder en Venezuela. Y eso es una cosa que le ha pasado muchísima factura, porque la falta de pragmatismo político ha pasado muchísima factura en Venezuela. O sea, la falta de entender cuál es el lugar en el tablero político en el que estás. Vamos a no presentarnos a estas elecciones. Por ejemplo, la decisión de 2005. Lo mismo. O sea, ¿qué hubiese pasado si la oposición se presenta en 2005 a las elecciones de la Asamblea Nacional? Pues a lo mejor tienes una Asamblea Nacional que iba a ganar el chavismo porque tenía momentum político. Pero hay más pelea. Y a lo mejor no hubiese tenido la PDVSA hiperpolitizada que hubo a partir de ese año. Sí. Porque es verdad que la PDVSA rojita de Rafael Romínez más o menos coincide en el tiempo con esta época. Entonces, es verdad, hablamos de las instituciones. ¿Qué hubiese pasado en Venezuela si PDVSA se hubiese mantenido institucional? Hubiese sido otra cosa. ¿Cómo? Definitivamente. Y es verdad que las dos partes contribuyeron a que no fuera institucional. Sí, bueno, ahí hubo de las dos partes. Y yo estoy ahorita estudiando una clase... que no es muy políticamente correcto, no pero... importa. No. Es que una de las cosas más interesantes es eso. Es que Chávez no se montó solo. O sea, No, y otra cosa de la que estábamos hablando antes es como que... y lo hablaba contigo también antes, esta narrativa de que es blanco o negro. O sea, eres oposición o no lo eres. Llega un punto en el que ya no sirve tampoco. O sea, si el chavismo tiene todo el poder, si el oficialismo está controlando todo... No tienes un monstruo más grande that can eat the whole thing. Es un amarillismo. O sea, ceñirte de eso es vivir bajo un amarillismo que no tiene sentido porque no te va a servir. Porque no te sirve. O sea, sí, es lo que estás diciendo tú. Hay un pragmatismo político necesario. Que, bueno, como tú lo quieras ver, la política nunca... Una de las cosas que sucede y una de las razones por las que la mayoría de las personas en nuestra edad dicen no, yo no me quiero meter en política, la razón por la que no hay un compromiso de las élites de meterse en política es porque nadie se quiere ensuciar las manos. A mí me sorprendí. Yo en Caracas me vi con un chamo que es de la generación de ustedes, que tú lo conoces, José Luis. Y José Luis me dijo que él era muy apático políticamente. Y a mí eso me pareció inconcebible. Cuando yo tenía la edad de ustedes, o sea, todos mis amigos, todos estamos hiperpolitizados. Todos. Sí. Hasta el que no le gustaba la política, sabía que tenía que ir a votar y sabía por qué tenía que ir a votar. Y eso estaba, dictado. Y salíamos a marchar. Yo no sé a cuántas marchas fui, o sea, a todas. Sí. Y, o sea, hasta el ridículo, porque a veces que marchábamos alrededor de nuestra cuadra, ¿no? Sí. Hacíamos el tonto. Hacías la guarima en la calle claro, a tu casa. La guarima en mi casa. Mira, una de las cosas que a mí me llevó a irme a Venezuela fue un día de la guarima que mis vecinos me lanzaron botellas por tratar de salir de mi calle. O sea, mis vecinos, yo no los conocía, no eran personas que conocía, pero el edificio al lado de mi casa. Lanzaba botellas de un piso 12 o 13 hacia mi carro porque yo simplemente había decidido que iba a salir de mi casa en ejercicio de mi derecho, de mi libertad ciudadana de moverme dentro de mi organización, de fuera. Sí. Y claro, me lanzaron una botella. Dije, ¿pero dónde estamos llegando para que tú te creas con el derecho de lanzarme una botella a mi carro? Que no le pegó, pero que la vi. Porque yo estoy ejerciendo mi derecho de salir de mi casa. ¿Cuál fue tu momento? ¿De qué? Me tengo que ir de Venezuela. ¿De qué? El momento que dices, me tengo que ir de Venezuela.